Hola a todos, bienvenidos al podcast de Eric Márquez. Este episodio es traído gracias a Sportline y Quartz. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestra experiencia en la Maratón de Sables. Me encuentro con mi gran amigo Fabio Duque, que estuvo en el 2024 en la Maratón de Sables, así que les traemos muchas sorpresas el día de hoy. Bienvenido, Fabio. Eric, muchas gracias. Un placer estar de nuevo aquí en Honduras para contar un poco la experiencia de tu maratón, de la Maratón de Sables. En el 2024, como Eric lo mencionó antes, estuve en este mismo set con Eric y con César platicando sobre mi experiencia deportiva, pero también sobre la Maratón de Sables que yo hice en el 2024, que era una edición especial de 252 kilómetros. Esta vez vamos a hablar con Eric, que acaba de completar la Maratón de Sables en una edición especial, una edición de 270 kilómetros, donde Eric se convierte en el primer hondureño en completar la distancia. Gracias, Fabio. Así es. Vamos a estar hablando un poco sobre la experiencia de lo que fue Sables y sobre todo esa gran sorpresa que nos dio la organización, porque vamos a mencionar que normalmente nunca se sabe cuántos kilómetros son exactamente, salvo el día que uno se sube al bus, el día viernes, que lo trasladan hacia el desierto y que le entregan el famoso roadbook, y a partir de ahí es que le dicen cuánto es realmente el kilometraje, la altimetría real de cada edición. Antes de eso, pues no se sabe nada más que lo que uno comenta de acuerdo a lo que ha experimentado en años anteriores. Sí, exacto. Eso siempre es una incógnita y qué bueno que lo mencionas porque uno tiene que ir preparado para todo, ¿verdad? Uno solo sabe que la distancia total va a ser arriba de 250 kilómetros, pero eso hasta que uno está ya con el ticket comprado, con la maleta comprada, bien entrenado, en el día que recibe uno la información, ¿verdad? Para muchos es una sorpresa, para otros va a ser, hey, pero mi plan de carrera venía diferente, entonces eso hace la Maratón de Sables todavía un poco más especial. Entonces, esta vez vamos a hacerlo un poco diferente, porque la vez pasada yo era el entrevistado y Eric es el que siempre está entrevistando gente. Ahora yo voy a hacer las preguntas. Okay. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar, y como para refrescar primero, ¿verdad? ¿Qué es el MDS? ¿Qué es la Maratón de Sables? Okay. La Maratón de Sables nace en 1986, lo cual esta edición era algo especial porque eran los 40 años, y parte de la sorpresa de lo especial que era de los 40 años, justamente siempre se ha caracterizado por tener una etapa larga, ¿no? Que normalmente es en la etapa 3 o la etapa 4. En este año pues era la etapa 4 y por primera vez nos dieron 100 kilómetros en la etapa 4. Esa era parte de la sorpresa de los 40 años que estaba cumpliendo la Maratón de Sables. Recordemos también que la Maratón de Sables es de autosuficiencia, y creo que por ahí comienza la parte de lo que es la Maratón de Sables. Uno tiene que cargar con su comida. La organización solo le da 5 litros de agua todos los días y le da la carpa o tent o la jaima, como dicen los españoles, y luego uno lo demás todo lo lleva. ¿Dónde va a dormir? Un saco para dormir, llevamos un colchón, algunos, y luego la alimentación, dónde va a cocinar, hacerse su agua caliente y hacer la parte del fuego también, que para mí eso fue totalmente nuevo, llevar un encendedor. Entonces tiene bastantes regulaciones y hay un equipo que es un equipo técnico que es obligatorio llevarlo, ¿no? Entonces también uno anda cargando durante todas esas 6 etapas con todo ese equipo. Ok, pero bueno, te fuiste como 3 días adelante, ¿verdad? Porque todavía hay que hacer. Platiquemos un poco desde la llegada a Marrakech, que es la capital de Marruecos, que es donde uno normalmente llega, ¿verdad? Sí. Hay otras opciones. Uno puede volar directamente a Marrakech o a Ouarzazate. Entiendo que volaste a Marrakech, igual como lo hice yo. ¿Qué pasa de Marrakech a Ouarzazate? Luego de Ouarzazate, ¿vas directo al desierto? ¿Cómo fue esta edición? Ok, sí, uno vuela directamente. Normalmente siempre hace, sobre todo los que vivimos en América, vamos a conectar con algún aeropuerto de Europa, y luego de Europa pues vamos a volar. Normalmente hay más facilidades de vuelo hacia Marrakech que hacia los demás aeropuertos de Marruecos. Marrakech es lo más cerca. Llegamos el día miércoles, miércoles, a Marrakech. Nos recogieron el día jueves
Nos recoge ya la organización el día jueves en bus de Marrakech hacia Orsatate. Son 6 horas en bus. Hacen unas paradas intermedias en algunos cafés cada 2 horas. A través de las Atlas. Que es importante Correcto. mencionar esto porque es una experiencia bonita. Es lejos, Sí. no va con mucha expectativa, pero se atraviesan las Atlas, que es una cadena montañosa en Marruecos que vale la pena visitar. Sí, correcto, ese es buen punto. Y luego también desde ahí ya comienza la parte de la experiencia, porque uno ya empieza a hablar con gente. Al final, pues empieza la pregunta obligatoria es si es tu primera vez, cuántos eventos has hecho, qué tipo de evento has hecho, de dónde eres. A mí me tocó alguien de Gran Bretaña, por ejemplo, de Inglaterra, y entonces íbamos platicando sobre su experiencia de cómo él llegó ahí, contando, era su primera vez en Marruecos también, era algo que lo quería hacer. Entonces uno se va ya conectando con toda la gente, independientemente del idioma que uno hable o de dónde venga, pues todo vamos conectando en esa parte. Entonces son 6 horas bien entretenidas, la verdad, que no es aburrido. Son buses que tienen todas las comodidades, puede ir cargando el celular y toda esta parte. Entonces la verdad que iba uno conociendo, entonces creo que eso lo hace más divertido. ¿Y se quedaron en Ouarzazate o los llevaron directamente al desierto? No, nos quedamos en Ouarzazate esa noche, dormimos ahí y luego el día viernes nos recogieron en la mañana a las 7 de la mañana de Ouarzazate. Ya uno debe de ir desayunado, uno ya llega desayunado, toma el bus. A partir de ese momento ya ellos le dicen prácticamente que uno ya está como en manos de la organización, ya las reglas de la organización, no botar basura, no esto. Entonces ya va como más marcada esa parte desde el día viernes. También son otras 6 horas desde Ouarzazate hasta el desierto, ¿verdad? Uno llega ya como al mediodía, después del mediodía, 1 o 2 de la tarde, hora de Marruecos, y ya ahí viene el gran recibimiento que uno tiene en Marruecos. La verdad que es un evento que lo tienen muy bien montado, toda la parte, ellos entienden muy bien toda esa parte. Todas las autoridades locales involucradas, patrocinadores y toda esa parte. Entonces a uno le dan la bienvenida, que es bien bonito porque, en mi caso, por primera vez yo miraba a un camello. Era primera vez que yo estaba en el desierto. O sea, ¿La temperatura qué tal? La temperatura me gustó mucho. La verdad que para los que somos de San Pedro Sula tenemos un privilegio en la temperatura. O sea, realmente para el europeo creo que sufre más. De hecho, varias gente ya estaba empezando a sudar, a transpirar y se iba bajando del bus. Y nosotros tenemos esa ventaja que no sentía tanta la calor. Es un clima que es seco, completamente seco, totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados con la humedad. Pero fue una muy bonita experiencia el recibimiento, todas las banderas, ver la bandera de Honduras que salía, nunca me olvidara, a la par de Japón. Entonces ver toda esa diversidad de nacionalidades, de todos y prácticamente todos hablando un solo idioma que es correr, eso me gustó mucho y me impresionó mucho, la verdad. La selección de la Jaima pediste, quiero estar en esta Jaima porque quiero estar con estas personas, o no, o dejaste a la organización que te pusieran en la Jaima, que ellos mejor la acomodasen de acuerdo a la regla, qué sé yo. Ok, buena pregunta. A uno le envían un correo preguntándole si uno tiene un conocido o es parte de un grupo o de un equipo que quiera adicionar para que puedan tener la oportunidad de estar en la misma Jaima. En mi caso, pues yo no sabía, que nadie más de Honduras iba, entonces yo puse que no, y entonces la otra parte que uno puede elegir es como la preferencia de idioma, de con quién preferís estar. Entonces yo puse español. Entonces, a raíz de eso, creo yo que ellos lo que hicieron, en mi caso, éramos 7 en la Jaima, habían Jaimas de 8, en el caso de nosotros éramos 7. Me tocó con 3 ticos, muy buenas personas,
2 mexicanos, también súper buenos, y un argentino. Entonces, y yo, éramos 7. Éramos 7. Eso también cuenta porque es bien interesante porque al principio, o sea, culturalmente somos totalmente diferentes, todos los que estábamos ahí. Pero a medida va pasando el tiempo, pues va siendo esa amistad a tal grado que es chistoso porque ya como en los últimos días terminamos hablando hasta de nuestros hijos. Entonces como al principio uno no haya ni cómo entrar para empezar a hablar y después terminamos hablando de la familia. Hoy tenemos un chat donde estamos todos y estamos viendo qué competencias vamos a hacer para el 2027. Entonces es una muy bonita experiencia eso también. Hay que mandar la foto que estamos haciendo el podcast porque gente que compartió con Eric en la Jaima son amigos míos de hace muchos años cuando vivía en Costa Rica. Entonces ellos ya sabían que iba a tener un amigo mío que iba a estar corriendo la maratón de sables, que les dije, pónganle cuidado a Eric porque va fuerte. y pasó, ¿verdad? Sí, casualmente estuvimos hablando con ellos y también súper buenas personas. Bueno, el sábado, el día siguiente, cuando ya empieza de verdad la maratón, el ambiente, no a correr, pero ya empieza uno a hacer cuestiones de chequeos técnicos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, creo que antes del sábado, el viernes, la primer parte de dormir, creo que hay un choque. Sí. El primer choque ese viernes es el primer día que dormimos en el desierto. Creo que ahí hay hay un choque que pega mucho porque uno viene de estar en una zona de confort donde uno tiene electricidad, donde tiene todo eso. O sea, en Sables no hay luz, no hay electricidad, o sea, no hay nada de eso, no hay internet. Entonces, esa primera noche sí fue como, y duerme uno en el piso, literalmente. Lo que ellos le dan es solamente una jaima y ponen un mat y ya, eso es todo. O sea, nosotros tenemos que ver cómo uno duerme, si le toca dormir sobre piedra. No es un mat, porque la gente creería que un mat va a ser algo... Es una alfombra. Es una alfombra tradicional. Sí. O sea, y las piedras se sienten. Por eso Eric nos va a enseñar hoy la parte adicional que él ponía para dormir un poco mejor. Cabal. Entonces, esa primera noche casi no se duerme. O sea, se mueve mucho uno, no se acomoda. Entonces, ese creo que es el primer choque que uno tiene. Y luego en la mañana del sábado, normalmente uno se levanta bien temprano, porque no duerme bien la primera noche. Y el sábado en la mañana es como hacerse su primer desayuno. O sea, es como, ¿qué voy a comer? Lógicamente llevaba ya todo bien listo, preparado, día 1, día 2, todo. Pero también es empezar a hacerse todo uno sus cosas, ¿no? Empezar a hacer el fuego, está haciendo viento, hacerse su desayuno y luego prepararse para el chequeo técnico y médico. Y luego en el chequeo técnico uno lleva la mochila. Uno lleva la mochila con la que va a correr, que es esta, y lleva su maleta. Yo llevaba una maleta de mano donde llevaba las otras cosas. Entonces ahí tiene que tomar una decisión, qué es lo que realmente necesita para la carrera. Entonces empieza a separar las cosas, uno, que llevo de más, que llevo de menos. Luego me acuerdo que Salvador, el mexicano, fue y consiguió una balanza, no sé dónde, alguien tenía una balanza, entonces empezamos a pesar nuestras mochilas. Mi mochila pesaba como 14 kilos, entonces como empezarle a quitar y luego el otro no, que yo tengo mucho, menos, entonces empieza ese estir y encoge, porque una vez vamos camino hacia el chequeo técnico, entregamos la maleta que llevábamos y ya no tenemos acceso más a esa maleta hasta que terminemos o cuando uno se retira. Entonces esa maleta no la vuelve a ver. Entonces ellos le hacen bastante hincapié en esa parte. Entonces todo lo demás debe de quedar en la maleta que uno va a chequear. Entonces escogimos todas las cosas, dejamos las cosas y nos fuimos al chequeo técnico. En el chequeo técnico mi mochila pesó 11.11 kilos. Bastante. Sí, era bien pesado. Pero no quería, la verdad que no quería pasar frío y no quería pasar hambre.
Entonces llevaba como bien medido el tema de mi plan de carrera de alimentación, entonces no quería sacrificar la alimentación, pero tampoco quería sacrificar la alimentación para poderme recuperar para el día siguiente. Entonces al final decidí irme con los 11 kilos. Al principio, antes, cuando estábamos en la Jaima, pesaba más, pesaba casi 14 y algo, entonces le tuve que quitar. Entonces, eso es sin agua, ¿verdad? O sea, sí, para sin aclarar, agua. es el 11 kilos en seco. Sin agua y sin el GPS. Exacto. A eso hay que agregarle el GPS, que es grande, que molesta, más el agua, que son que son 1.5 litros. 1.5 litros. O sea que es 1.5 kilos Sí. más de agua. Entonces, bueno, eso es interesante. ¿Y estaban estrictos, estaban relajados? Bueno, había de todo. No estaban tan estrictos porque eran 1.500 personas que habían, o sea, atender 1.500 en una mañana, tenían un buen despliegue también de voluntarios, eso también me gustó mucho y creo que es una gran labor que ellos hacen con el cuerpo, médicos y voluntarios, había bastante gente. Entonces estaban como más en el tema del peso, la alimentación, como hacían mucho hincapié en los 100 kilómetros. Entonces creo que eso hacía la diferencia, que la gente no sacrificara la comida, porque sabía que 100 kilómetros por sí solos son difíciles, no digamos cargando todo y después de 3 días. Entonces creo que eso hizo que fuera como más fluido, que la gente fuera más consciente, ya que la organización le pide a uno, creo que son 2.500 calorías diarias, que es lo que le pide como regla. Es obligatorio llevar 2.500 calorías diarias para cada etapa. Entonces creo que en esa parte fue más consciente la gente en eso, entonces no estaba tan estricto en esa parte. Ok, pasa el chequeo, ya hay un montón de tiempo libre para prepararse, pero igual uno ya está en modo carrera. Ya se entregó la maleta, ya está full autosuficiencia. ¿Cómo fue la preparación para el primer día, ya para debutar como corredor en el desierto? Bueno, después de eso, llegar en la noche, bueno, hacer el almuerzo, la cena, preparar todo. La noche esa, bueno, casi no duerme por la misma ansiedad de... Mi pregunta era cómo, o sea, lo que a mí me preocupaba era cómo iba a ser correr en el desierto. O sea, nunca había, en Honduras pues es difícil, incluso no corrí ni en arena, había corrido en algún momento tal vez en arena, pero es totalmente diferente lo que es el desierto, unas dunas, o sea, no sabía realmente con qué me iba a encontrar. Entonces creo que eso genera como una cierta ansiedad de querer empezar. Entonces me levantamos súper tempranos todos en la Jaima, preparamos todo. Lo chistoso de eso es que en la mañana ya las cosas no me cabían en la mochila. Entonces, en la tarde, después del chequeo, uno hace su cena y todo, entonces la mochila se desarma. Y en la mañana volverla a armar todas las cosas, volverlas a meter todo, ya casi no me cabían, ¿no? Entonces, uno lo hace a la carrera. Nunca pensé mucho como en la carrera. Armé la mochila, pero nunca visualicé el día 1 corriendo. Nunca me visualicé, no sé si me voy a explicar. Entonces, nunca me visualicé. Entonces, me pasaron muchas cosas de principiante. O sea, me pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento cuando voy en la carrera, me da ganas de ir al baño. Y yo andaba mis toallitas, porque cada quien lleva su papel higiénico, toallas o lo que sea. Y entonces, ¿y dónde las tengo? O sea, no me acordaba o sea, yo sabía que estaban en la mochila, pero no exactamente dónde las había dejado. Entonces, cosas como esa, me tocó pararme, la mochila se me desarmó, ahí perdí tiempo, volverla a armar, sacar las cosas. Más adelante, eso fue en la mañanita, ya llevaba, en el primer checkpoint fue eso. En el segundo checkpoint, por ejemplo, el sol ya empieza a apretar. No encuentro mi bloqueador. Entonces, como, ¿dónde está el bloqueador? Otra vez, volver a desarmar la mochila. Entonces fue como que dije, empecé a sacar como cosas que estaban adentro para ponerla. Entonces alguien me miró y me dijo,
todo lo de carrera debe de ir en las bolsas laterales. Todo lo que vas a ocupar de carrera, me dice, incluso hasta las toallas, el bloqueador, para eso son las bolsas de afuera. Entonces hasta ahí fui entendiendo un poco la cosa de afuera, porque por ejemplo afuera yo llevaba la cuchara, porque yo llevaba la cuchara solo la metía ahí. Entonces cosas como esas empecé a entender un poco ya el tema de cómo era la ejecución de la carrera como tal, ¿no? Que esos fueron los ajustes para la segunda etapa. ¿O algún otro ajuste que mencionaba para la segunda etapa? Eso fue una. Lo otro es que la mochila me pesaba demasiado y me rayó todo. O sea, toda esta parte de aquí me pegaba el GPS, iba muy pesado, iba muy pesada. Entonces me golpeaba mucho. Alguien era como el kilómetro 30 y algo. Yo me volví a parar, me reacomodaba y entonces él me dice, un francés me dice, lo que pasa que ya ratos te estoy viendo, tu mochila viene pegando, me dice, venís pegando, vas y la llevas muy abajo, o sea, aunque la volvás a ajustar se te vuelve a bajar porque tenés mal distribuido tu peso. ¿Cómo así? Le digo, sí, pon toda tu comida, primero, toda en la parte de abajo pon toda tu ropa. Todo lo que no pesa, me dice, ponlo abajo. Y después de ahí, de en medio hacia arriba, pon toda la comida, todo lo que pesa. A manera que el peso caiga sobre los hombros y no caiga abajo sobre la espalda baja. Entonces, a partir de ahí, me dice, vas a notar una gran diferencia. Entonces, esa fue la recomendación que él me dio. Llegando, yo terminé la primera etapa, me fue súper mal, o sea, no era el tiempo que yo esperaba. Aprendí mucho ese día 1. Yo solo llegué y fue como a desarmar completamente la mochila, a empezar a visualizar el día 2, qué cosas iba a necesitar, y empecé como a separar las cosas de carrera y a reacomodar todo el tema de la mochila. Y eso me ayudó mucho para el día 2. Okay. ¿Que eran cuántos kilómetros el día 2? El día 2 el día 1 fueron 40, el día 2 fueron 30. Ok, ya hay 70 kilómetros acumulados y sabiendo que viene la etapa larga. ¿Cómo es la preparación para esa etapa? ¿Qué hiciste diferente, que cambiaste en tu estrategia de carrera? ¿Y cómo abordaste los 100 kilómetros que venían por delante? Ok, perdón, en el día 2 fue una maratón, fueron 42. Entonces venimos con 80 y pico kilómetros. Ajá, el día 3 fueron los 29 kilómetros. En la etapa 1, 2 y 3 sumaban 104 kilómetros. Okay. En los 3 días. En el día 2 lo que hice fue ajustar para la maratón, hice el ajuste del peso. Ese fue el cambio más radical que utilicé y poner mi alimentación en los costados y todo. Eso me ayudó mucho. Hice un buen tiempo en la etapa 2. En la etapa 3 también me fue muy bien. Ya tenía como más seteada la mochila. Entonces ya no sufrí tanto. En la etapa 3 lo que sucedió es que normalmente todos los días ponen la lista. Todos los días suben la lista de cómo va terminando uno en como no hay acceso a internet ni nada, entonces lo que ponen es un listado en medio todos los días en qué posición va uno. Entonces, en las primeras 3 etapas, los que quedan en los primeros 100 lugares salen a las 7 de la mañana. Todos los que quedamos fuera de los 100 lugares salimos a las 5 de la mañana. Entonces, aquí viene la estrategia. Mucha gente, yo me enteré ahí, que utiliza esa estrategia de decir, no, yo quiero salir a las 5 de la mañana porque salgo más temprano, no me da el sol, avanzo 2 horas y así yo, termino más temprano y no termino tan noche, ¿no? Entonces, el día 3 iba con unos españoles y entonces ellos iban jugando esa estrategia. Uno estaba en el lugar 94, el otro estaba como en el 96. Entonces me dice, si nos vamos a este pace, salimos fuera de los 100, según ellos habían hecho su cálculo. Entonces me fui con ellos platicando y efectivamente salimos fuera de los 100. Yo terminé en el lugar 122, entonces yo salía el día 4 a las 5 de la mañana y creo que eso me ayudó mucho para el día 4.
Sí, cuando Eric me contó eso, yo decía, qué lástima que yo no recibí ese consejo. Y yo sí me fui a correr a las 7 de la mañana, la etapa larga, con la diferencia que en la edición, cuando yo corrí, fue doble maratón. Fueron 84, 85 kilómetros, no fueron los 100, pero igual me tragué todo el sol de la mañana, ¿verdad? Bien, bien por mí. Ok, ahora sí, la etapa de los 100 kilómetros. Arrancando a las 5 de la mañana, que es una gran diferencia. Pero ¿cómo manejaste? Porque yo me acuerdo que yo estaba siguiendo a Eric en la aplicación y veía que Eric iba en los primeros 3 lugares y que yo decía, pero ¿por qué este man va muy rápido? ¿A qué hora le va a bajar el paso? Me volvía, hacía cosas, estaba trabajando, qué sé yo. Me volvía a meter y decía, pero Eric sigue en el tercer lugar. Y yo le tomaba fotos y se las mandaba a Eric para que las viera después, obviamente, sí. ¿Verdad? Y yo le decía, Eric, usted se volvió loco, ¿por qué va tan rápido? Sí, pero ya habían pasado 67, 70 kilómetros y se mantenía en las primeras posiciones. Entonces, ¿qué comió? Ok. En etapa larga, la verdad que primero nos levantamos a las 3 de la mañana. O sea, no es, sale uno a las 5, pero realmente el briefing comienza a las 4:30 de la mañana. Ya estábamos ahí listos. O sea que había que desayunar a las 3 de la mañana, comer algo. Casi no se duerme pensando en la etapa, en los 100 kilómetros, ¿no? Ahí me gustaría mucho mencionar algo. En ese día casi no dormimos porque al final del día, casi en la tarde, noche, 5 de la tarde, pusieron los listados. Entonces todo el mundo estaba como en la expectativa si salía a las 7, a las 5. Luego, que realmente la ansiedad, uno ese día casi no puede como dormir muy bien. Pero lo que más tenía en mente, que era lo que más me quitaba el sueño, es que yo ya había medido el día 3 como a qué hora se escondía el sol. Entonces yo estaba pendiente, el sol 7 de la noche, 7:15, ya está todo oscuro. Entonces yo decía, mi objetivo era salir a las 5 de la mañana, terminar antes de las 7 de la noche, porque yo no quería estar en el desierto en la noche, porque yo he leído mucho, había visto muchos comentarios de gente, sé que se sufre en la noche, hay tormentas de arena, o sea, hay un montón de cosas. Entonces yo no quería estar, me acuerdo que hablé con mi esposa y le dije, mi objetivo es terminar antes de las 7, esa es mi meta. Mi meta más allá del tiempo, de lo que podía hacer, mi objetivo era, yo tengo que terminar antes de las 7 de la noche, tengo que hacer. Yo como referencia, yo sabía que, o sea, ya había hecho 100 kilómetros, en Canyons en abril del año pasado. Tenía la experiencia de lo que son 100 kilómetros. Creo que eso también me ayudó mucho porque ya en la parte de alimentación creo que lo hice muy bien. O sea, de los errores que yo cometí en Canyons en los 100 kilómetros aprendí. Entonces sabía más o menos qué me podía pasar después de la primera maratón, después de los 50 kilómetros, los 70. Entonces traté como de cuadrar muy bien esa parte de la alimentación y de la hidratación para esos últimos kilómetros. Y creo que eso me ayudó mucho también en esa parte. Y retomando la pregunta en cuanto a qué comí en la mañana, ¿no? Me hice, de hecho aquí traigo una avena que trae leche y banano. Eso normalmente, eso se hace en frío, solo le echa agua a uno y sale y se come súper rico, algo que nunca había probado. Hubiera sabido eso, creo que en el Epic 5 hubiera llevado ese tipo de comida, por ejemplo, que no lo hicimos. Entonces desayunamos 3 de la mañana, comimos algo. A las 4:30 estábamos en la salida, a las 5 empezamos. Y mi objetivo desde que yo salí en la mañana, la visualización de la carrera fue, yo tengo que avanzar lo más que pueda antes de la 1 de la tarde. O sea, yo a las 12, 1 de la tarde, yo tengo que haber llevado más del 50% de la carrera, pero yo tengo que avanzar. El resto, lo que me toque de la 1 o de las 12, 1 de la tarde en adelante, ya es ganancia. Tengo que ver cómo llego. Pero siempre fue, desde que salí, fue como marcar un ritmo que me pudiera a mí ayudar a avanzar lo más
lo más que pudiera en la mañana. De hecho, lo fui poniendo como por microobjetivos. La primera parte eran las primeras 2 horas, de 5 a 7, que estaba todavía, hacía frío en la mañana. Entonces, de 5 a 7, avanzar lo más que podía. Me acuerdo que miré el reloj, son las 7, entonces yo empecé a pensar, bueno, ahorita van saliendo los de los 100, los primeros 100, y yo ya iba en el kilómetro 18, por ejemplo. Entonces, toda esa parte la fui viendo. Después, llegar a las 10 de la mañana, ver cuántos kilómetros llevaba a las 10 de la mañana, llegar a la 1. Entonces, esa parte fue la que me fue ayudando. Nunca me metí realmente como en los 100 kilómetros como tal, sino que los fui dividiendo por tiempo para ir disfrutando un poco más la carrera, ¿no? Que es dura, sí, es duro. O sea, correr en las dunas es complicado. A mí se me carga mucho la banda iliotibial, la IT, sobre todo porque yo aprendí a bajar, pero de lado. Entonces, eso me cargaba mucho. Entonces, me tocaba cambiarme y cosas así. Entonces, ¿Cómo estuvo el clima después de las 2 de la tarde? El clima después de las 2 de la tarde estuvo un tramo bien caliente, creo que como hasta las 3:30, y luego empezó a bajar la temperatura. Ya a las 3:30 en adelante ya había como una brisa, un frío, y efectivamente a las 6 de la tarde en adelante se vino una tormenta de arena. Y en la noche, tipo 8 o 9 de la noche, eso era una tormenta de arena que no podíamos ni dormir, ¿no? Entonces, y justamente a eso es lo que yo no quería, ¿no? Entonces, al final me salió súper bien. Y el saber que hay gente en el desierto todavía corriendo. ¿Sabes más o menos a qué hora llegó el último corredor? O los últimos, ¿a qué hora estaban llegando? Sí, el último corredor, vamos a ver, en esa etapa de los 100 kilómetros, la organización dio 40 horas en esta ocasión. Entonces, el último corredor, por ejemplo, que entró, si no me equivoco, creo que entró el día siguiente a las 8 de la noche y daban hasta las 9 de la noche para terminar. Entonces, gente que durmió ahí. De hecho, hay una anécdota en esa. Iba con un francés. Íbamos corriendo, pasamos la primera maratón, ¿no? Vamos. Y allá como en el kilómetro 40 y algo, 45 creo más o menos, me pregunta el francés y me dice, ¿y tú de verdad, me dice, piensas correr estos 100 kilómetros a este ritmo? Sí, le digo yo, sí, eso es lo que yo espero. Y ya le conté lo mismo que acabo de decir. Yo quiero llegar, le digo, antes de las 7 de la noche. Me dice, y después se quedó callado. Al ratito me dice, me hizo sus números y me dice, pero si seguimos así, esto se lo vas a hacer en 12 horas, me dice. O menos, me dice. Es mucho, ¿por qué? Sí, bueno, si sale en 12 horas, mejor, le digo. Me dice, pero es muy rápido, me dice. Bueno, seguimos en el checkpoint, creo que era el 8, más o menos, creo que era, o el 7, era el kilómetro 51, había un checkpoint. Me dice, yo aquí me quedo, tengo hambre, me voy a cocinar algo porque tengo hambre y eso. Entonces, ¿tú no vas a parar? No, le digo. O sea, yo nunca en ningún momento pensé en parar a comer, a cocinar, ni nada. O sea, la alimentación y la hidratación era de carrera, realmente para 100 kilómetros. Nunca pensé en ponerme a hacer comida o algo, pararme a comer en eso. Entonces, yo seguí, no lo volví a ver. Al día siguiente, en la siguiente etapa, me lo encuentro y me dice, ¿cómo te fue? Me dice, hubieras visto. ¿Qué pasó? Le digo, de donde me dejaste a terminar, me tardé 12 horas, me dice. ¿Qué le pasó? Él se puso a cocinar, eso ya lo había leído también, eso lo mencionan mucho, cuando en el desierto, por el calor, el estómago sufre mucho estrés, hay un sobreestrés en toda la parte gastrointestinal y dependiendo, ya llevábamos 3 días, 4 días y dependiendo cuál haya sido la combinación de alimentos,
pasa que el estómago hay veces que se tranca. Y hay gente que se le tranca y ya, y no le pasa nada más. Él empezó a vomitar, a vomitar, a vomitar. Lógicamente, al empezar a vomitar, hay una deshidratación. A tal punto que él estaba en un checkpoint y él dice que se iba a retirar. Entonces, llegó alguien y le dijo, normalmente la organización nunca trata como de, todo el mundo en algún momento se quiere retirar, pero ellos siempre tratan como de darle el último empujón para que continúe. Entonces le dice, mira, nosotros vamos a cerrar la carpa, nosotros vamos a cerrar el checkpoint, le dice, en 30 minutos. Anda recogiendo tus cosas. Lo que yo te recomiendo, le dice, ve caminando y llegas al siguiente checkpoint. No vayas a correr, deja que el estómago, toma solo agua, le digo, llévate solo agua. Son 8 kilómetros más o menos que había entre cada checkpoint. Entonces le dice, si en el otro checkpoint no te has mejorado y sigues con la idea de retirarte, te retiras, le dice. Pero solo llega allá y habla con alguien de la organización, le dice. Si no aprieta el botón. y ya ellos, cabal, y te recogen y ya, te vas. Entonces dice, bueno, me parece buen deal. Entonces se fue. Efectivamente, dice que al principio iba trancado y decía, me contaba él y yo decía, pues ¿para qué le hice caso? Mejor me hubiera retirado ahí y ya no tendría que caminar 8 kilómetros. Pero de ahí dice que cabal, después de los 5 kilómetros más o menos, se empezó a sentir mucho mejor, como que el estómago empezó a reaccionar mejor, se sintió mucho mejor, empezó como a querer trotar, llegó al siguiente checkpoint y así fue. Entonces, al final él cambió su estrategia de carrera, se fue como de checkpoint en checkpoint, entonces lo fue cambiando, pero aún así se tiró 12 horas. Entonces, y así como esa, hay un montón de historias de gente que llegaba a las 5 de la mañana, 3 de la mañana. En Mijaima hubo alguien que llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces es duro, ¿no? Sí. Y luego el día 5, 6, esas etapas, la recuperación de la etapa, después de la etapa larga, ¿cómo estaban las ampollas, los pies, nivel muscular? Bueno, ampollas, eso es otra cosa. A mí nunca me habían salido ampollas. En ninguna carrera. Nunca había padecido de ampollas. En sables, yo no sé por qué, pero desde el día 1 empecé con ampollas. Desde el día 1. Todos los días me salían ampollas. Y otra cosa, siempre todos los días pegaba en una piedra. No, me caí una vez, en la etapa 4 me caí también, antes del checkpoint 4, en unas piedras. Luego, eso es bien interesante porque cuando uno le salen las primeras ampollas, cree que nunca va a poder correr al día siguiente. Casi todos los cuerpos médicos son de diferentes partes, pero normalmente son franceses y ellos tienen una metodología que a mí me sorprendió. Ellos le meten una jeringa, tiene 2 cámaras, entonces la jeringa con una jalan el líquido, sacan todo el líquido de la ampolla y con la otra recámara, cuando la presionan, sale como un yodo o mertiolate, no sé qué. Pero eso es nuevo. Que quema, ¡pum! Y al día siguiente eso está seco completamente. Solo le ponen un vendaje, le dicen a uno, mira, y si no te lo cambias en la mañana, y al día siguiente seca completamente. El tema era que cada día me salía una diferente. Al día siguiente era otro dedo, otra ampolla, así era. Y ya la última etapa, 6, ¿cuál era la estrategia? Bueno, ¿Tenías comida todavía o te quedaste sin comida? ¿Cuál fue la estrategia para el día 7, ya para terminar? Ok, ¿Cómo estamos a nivel de energía y eso? Sí, ya el día 4, uno normalmente, termina, duerme, recupera un día antes de la etapa de la etapa 5. Que ese día ni se duerme, porque a nosotros nos tocó una tormenta de arena y luego toda la noche, nosotros la meta estaba justo detrás de nuestra jaima. Entonces toda la noche estaba la música recibiendo corredores. Entonces no dormimos. Dormimos más en el día del día 5. Dormimos más en el día que en la noche. No se pudo dormir.
En la etapa del día 5 eran 42 kilómetros, era una maratón. La verdad que me sentí muy bien el día de la maratón, me fue muy bien también. Después de los 100 kilómetros, creo que la recuperación de esos días ayudó mucho. En Sables hay algo que yo no lo conocía, que eran los famosos cubitos. Entonces, el poner cubito en la comida o en agua, eso es una recuperación que a uno le ayuda, o sea, exagerado. O sea, algo que no sé de dónde se lo sacaron, pero eso funciona muy bien. Entonces yo a toda la comida le ponía un cubito, a toda la comida. Entonces eso me ayudó mucho en la recuperación. De hecho, no padecí de inflamación, que normalmente en otros eventos después de las competencias termino muy inflamado, ¿no? Y en Sables no me pasó eso. Entonces creo que la alimentación me funcionó muy bien y parte de esa parte me funcionó muy bien. El día 5 fueron 42 kilómetros y el día 6 fueron 29 kilómetros, ¿va? Entonces, la verdad que en la recuperación y en la carrera fue muy bien. La alimentación a mí sí me sobró comida, sobre todo geles. Hubo carreras que no comí tanto gel, sino que realmente aproveché muy bien la alimentación que tenía, o carbohidratos en líquido, ¿no? Entonces por ahí me fui con esa estrategia. Los geles los llevaba en caso de, pero no tuve necesidad en esa parte. ¿Cuánta gente cuánta gente se retiró en esta edición? ¿Sabes Ok. el dato? Se retiraron por primera vez, es el porcentaje menor que ha habido en la historia de Sables, según lo que ellos dijeron. Solo se retiraron el 6%, o sea, lo cual es bien bajo cuando ellos traían creo que arriba del 10% en ediciones anteriores. Pero lo increíble del 6% es que el 5% se retiró el día 3, antes de la etapa de los 100 kilómetros. O sea, la mente, para mí ver, es que los primeros 104 kilómetros que hicimos en los 3 días, creo que eso les jugó en contra. Entonces creo que ellos en su momento decidieron retirar, pero dijeron, si esto me pasó a mí en 3 días, no quiero saber qué me puede pasar en 100 kilómetros. Entonces creo que eso jugó en contra de mucha gente. Entonces el 5% se retiró el día 3, en etapa 3. Y prácticamente el 1% fue gente que se retiró o no pudo terminar en los 100 kilómetros. Entonces realmente bien bajo el número de gente que se retiró. ¿Nos vas a mostrar la mochila? ¿Algo más? Bueno, vamos a mostrar para mostrar a la gente cómo se lleva un poco. las cosas y el tipo de comida y eso, que es la curiosidad de todo el mundo. Vamos a ver, esta es la mochila que normalmente llevábamos. Aquí vamos a ir viendo un poco. Este es el famoso roadbook, es el que es obligatorio llevarlo. Uno lo lleva en una Ziploc porque lo tiene que andar todo el tiempo. Este es vamos a mostrarlo ahí. Una lámpara con una batería adicional, también es obligatorio andarlo. Y luego parte de esta es la comida. Aquí hay alguna de las comidas que andábamos. Yo opté por comprar en Estados Unidos de esta marca, la cual no es mala, lo único que el empaque es muy grande. Entonces yo lo que hice fue que lo reempaqué. Ya les voy a mostrar cómo hicimos el reempaque. Por ejemplo, este era el desayuno. Esto fue lo que yo desayuné antes de la etapa de los 100 kilómetros. Granola con banana y leche. Eso solo le echo agua y queda listo. Este es muy bueno también para cenar. Este me gustó mucho, que eran Cuban coconut, black beans and rice. Sobre todo por el coco para... ¿No era pesado el coco? ¿No caía pesado? A mí no me caía pesado, pero me ayudó mucho para recuperarme. Como cena me parecía muy bien. También este otro, el mango sticky rice, también muy bueno.
A la granola yo le echaba peanut butter y también llevaba sobre de peanut butter para la carrera de los 100 kilómetros, llevé peanut butter, entonces lo iba comiendo. Estas galletitas también Yo las llevé llevaba estas también, son para buenísimas. comer en carrera. Y el recuperador en las tardes llevaba un sobre de proteína de Vega. Entonces vamos a ir poniendo por acá. Y el empaque al vacío es más o menos así. Este empaque grande yo lo hice más o menos en un empaque así, que era el vacío. Y vamos a ver qué más. Luego encontré por ejemplo. Este es un ice cream seco. Yo me lo llevé para después de la etapa de los 100 kilómetros. Como premio. Como premio por los 100 kilómetros. Entonces el día 5, después que estábamos ahí en el día, entonces me lo empecé a comer. Esto realmente es una delicia. O sea, es un ice cream, sabe a ice cream y es súper rico. Entonces realmente cuando uno está en el desierto, quiere de todo, ¿no? Extraña toda la comida, entonces eso me ayudó mucho. También como parte de la estrategia de esa, en el desierto, en carrera, yo llevaba, bueno, tengo por aquí, llevaba las Oreo. Entonces yo llevaba galletas de Oreo y llevaba semillas, ¿no? Entonces eso me lo iba comiendo en carrera. Y luego con esto era lo que cocinaba. Bueno, esta es la parte de... Y esta es la famosa ollita donde uno cocina. Pues lo llevabas olla para tamales. De esta. Que es obligatoria, pero a veces cuando van en equipos, solo uno la puede llevar. Eso no sabía yo. Que cuando si uno va en equipo, entonces no es obligatorio. O sea, uno del equipo la puede andar y se la comparten entre todos, ¿no? Entonces, esa es la parte del equipo. Este es el sleeping bag, ¿ah? Y estas eran las Oreo. Estas yo me las llevé para los 100 kilómetros. Me llevé 2 paquetes. Entonces, como a uno se le baja el azúcar, yo sabía, ya lo había experimentado en entrenos o en las carreras anteriores. Entonces, a partir del kilómetro 50 en adelante, en cada checkpoint yo me comía solo una. ¿Una mitad o una galleta? Una galleta. Me comía una galleta. Iba al siguiente checkpoint, otra galleta, otra. Y esa era como la forma de ir hackeando a la mente de que tenía una recompensa cada vez que llegaba a un checkpoint. Entonces eso dulce, entre todo lo salado que uno lleva en la carrera, de sales, pastillas de sal y todo eso, entonces era como que eso me fue ayudando mucho a mí en esa parte, me ha ayudado mucho. Entonces yo llevaba esta parte de las galletas y llevaba otra que era para el día después de la carrera. Entonces eso me ayudó mucho, pensar de que tenía esta recompensa por haber terminado los 100 kilómetros. Entonces básicamente esta es lo que andábamos. Y luego, este era el mat que lo extiende uno y ahí se acuesta sobre las piedras, o sea, sobre lo que uno prácticamente dependiendo. Tuvimos suerte nosotros, nuestra jaima siempre era la 75, entonces siempre estuvo como bien en medio, entonces nunca tuvimos tantas piedras, o sea, siempre caímos sobre arena, pero habían varios vecinos que estaban sobre piedras y que les tocaba arreglar la tierra primero antes de poder acostarse. Entonces eso también es parte de lo que es sable. Buenísimo. ¿Y algo más que quieras agregar de tu experiencia en el desierto? Si no, yo tengo ya las 2 últimas preguntas. Bueno, no, estas son
estas son como pastillas, pero estas son Toallas. las toallas. Esto se le echa agua y se hace una toallita. En el desierto no se puede bañar. Entonces esta era como la parte de uno poderse bañar, era limpiarse bien con toallas y eso. Entonces, básicamente eso es. No, yo lo que podría adicionar en el caso de sables es, bueno, es una carrera que creo que muchos corredores, si le gusta el running, la debe de hacer. O sea, una vez en su vida debe de tratar de hacerla, ¿no? Para mí, sables es una carrera que es como un campamento de corredores. O sea, un retiro de corredores, donde hablan de diferentes idiomas, todo el mundo de diferentes países. Es como estar en Babilonia, pero todos tienen algo en común, que todos hablan el mismo lenguaje, que es el running. Entonces creo que eso es lo que hace diferente a Sables, una muy buena experiencia en esa parte, que uno se encuentra desde, no sé, cualquier tipo de gente, hasta un piloto. Había un piloto en cerca que estaba haciéndola, CEO de algunas empresas de Asia o de Europa. Entonces se encuentra de todo, hay una diversidad de gente, de todo tipo de personas que vemos ahí, y al final todos es con un solo propósito: poder terminar y poder terminar una carrera. La mochila para mí simboliza siempre algo que es como cada quien tiene sus propios problemas y hace sus propias cargas, ¿no? No sé. Es como esa parte, creo que es lo que representa el desierto, el poder estar en el desierto. Lo otro que también me gustó mucho son los amaneceres en el desierto. Yo he visto muchos amaneceres entrenando en bici o en esto, pero no sé por qué, pero en el desierto era totalmente diferente. No sé si es que por un momento sentía que estaba más cerca del cielo. Entonces me gustó mucho esa parte. O sea, yo sí viví o sea, sí me gustó mucho la experiencia de estar presente en la maratón de sable. O sea, creo que nunca tuve como una expectativa de tiempo, sino que también fue más de disfrutar el momento y de estar presente en cada etapa. Entonces creo que eso me gustó mucho de Sables, ver los atardeceres, disfrutar, incluso parece raro, pero también disfrutar de las tormentas de arena, porque yo nunca había estado en una tormenta de arena, no entendía ni sabía en qué consistía. Entonces, toda esa parte de Sables, toda esa experiencia me gustó mucho. El otro es salir de su zona, que uno sale de su zona de confort. No hay conectividad, el mundo no se va a acabar, el mundo siempre va a estar ahí. Y eso me llevó mucho a reflexionar sobre el presente también, y básicamente es una muy buena experiencia. Si uno va también como con la mente abierta a disfrutarlo también, porque dentro de todo lo que se sufre también se disfruta. Hay muchas cosas que se disfrutan estando en Sables, y creo que eso es como el mensaje de lo que sería Sables. Y las dos últimas preguntas para ir cerrando es: ¿volverías a Sables? Yo no volvería a Sables solo. Yo volvería a Sables solo si tuviera como un propósito de que fuera con un buen amigo, que alguien me diga, mira, vamos, que yo quiero hacerlo. Que ya me he votado una vez, pero bueno. Que un hermano fuera, o que un hijo quisiera ir. Creo que bajo esas serían como mis condicionantes para poder asistir a Sables. Creo que Sables sí es muy buena carrera. Eso no quiere decir que no sea muy buena carrera. Es que creo que también hay más carreras y uno tiene que ir viendo como otro tipo de carreras. Entonces, bajo esas reglas creo que sí regresaría, ¿no? Okay. Pero solo no. Se sufre mucho solo también. Bueno, y ya se van acabando los retos en este mundo. Siempre hay retos, pero ya se van terminando. ¿Cuál es el próximo, Eric? Bueno, hay varios. A mí creo que con Sables eso me ayudó mucho también, como a desbloquear un poco más, que hay más cosas que uno puede hacer. Entonces,
yo tengo algo que tengo en mente, que siempre he tenido, por ejemplo, es una que se hace en Estados Unidos, que se llama Badwater 135. Son 135 millas sobre el desierto, que cruza el valle, el famoso Valle de la Muerte. Esa siempre me ha llamado la atención. Cuesta entrar, cuesta conseguir un cupo. Vamos a ver en qué momento salimos o podemos aplicar. Y luego también está Torex, me gustaría hacerla, esa le he comentado también que me gustaría. En running hay varias carreras, que está UTMB, son 100 millas, que también en algún momento me gustaría hacer. Y sí, hay varios retos que me gustaría hacer todavía. Bueno, así que hay ultra para rato todavía. Así que bueno. Eric, un placer estar de nuevo aquí y felicidades. No, muchas gracias. Bien hecho, bro. Gracias. Saludos. Listo.